Hey amigos de YouTube, espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo algo nuevo que es un libro. Vamos a empezar a leer un libro, pero sobre todo vamos a leérselo a ustedes, que son los suscriptores. Y espero que nos apoyen con un like, compartiendo ese tipo de videos. Vamos a leer lo que es el libro de El mártir de las catacumbas. Es un libro ya viejito, la verdad, pero que nos habla de lo que vivían los antiguos cristianos, los pioneros de la iglesia, en la persecución de la Roma pagana. Así que, sin nada más que decir, comenzamos. Prólogo. Hace muchos años que fue publicada una historia anónima titulada El mártir de las catacumbas, un episodio de la antigua Roma. Un ejemplar fue providencialmente rescatado de un barco de vela americano y se encuentra en poder del hijo del capitán Richard Roberts, quien comandaba aquella nave y tuvo que abandonarla en alta mar como consecuencia del desastroso huracán ocurrido en enero de 1876. Cuidadosamente reimpresa, presentamos aquí aquella obra, habiendo sido celosamente fieles al original, aún en su título. Sacamos a la luz esta edición animados de la viva esperanza de que el Señor la haya emplear para hacerles ver a los fieles que reflexionan, como también a los descuidados y desprevenidos, y a sus descendientes en estos últimos días malos. Este palpitante cuadro de cómo sufrieron los santos de los primeros tiempos por su fe en nuestro Señor Jesucristo bajo una de las persecuciones más cruel de la Roma pagana, y que en un futuro no lejano se pueden repetir con la misma intensidad de la ira satánica mediante el mismo imperio romano inminente renacimiento. Ojalá pueda despertar nuestra conciencia al hecho de que si el Señor tarda en su venida, hemos de vernos en el imperativo de sufrir por Él, que voluntariamente tanto sufrió por nosotros. La Biblia ya no ocupa el legítimo lugar que le corresponde en nuestros colegios y universidades. La oración familiar es un hábito perdido. Nuestro Señor Jesucristo, el unigénito y bien amado Hijo de Dios viviente, es desacreditado y deshonrado precisamente en la casa de aquellos que profesan ser sus amigos. El testimonio en corporación ha desaparecido de la tierra. No se obedece el llamado a la odisea, al arrepentimiento, y es así la promesa del Señor de la comunión con Él está librada solo al individuo. Y aún a nosotros en estos días puede alcanzarnos la promesa de Esmirra: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré corona de vida. La sangre de los mártires de Rusia y Alemania claman desde la tierra, cual admonición a los cristianos de todos los países. Pero aún podemos arrancar de nuestras almas el clamor anhelante: ven Señor Jesús, ven pronto. Richard L. Roberts. Capítulo 1. El Coliseo. Cruel carnicería para jolgorio de los romanos. Era uno de los grandes días de fiesta de Roma. De todos los extremos del país la gente convergía hacia un destino común. Recorrían el monte Capitolino en Foro, el Templo de la Paz, el Arco de Tito y el Palacio Imperial en su desfile interminable hasta llegar al Coliseo, el cual penetraba por las innumerables puertas desapareciendo en el anterior. Allí se encontraban frente a un escenario maravilloso. En la parte inferior, la arena interminable se desplegaba rodeada por incontables hileras de asientos que se elevaban hasta el tope de la pared exterior que bordeaba los 40 metros. Aquella enorme extensión se hallaba totalmente cubierta por seres humanos de todas las edades y clases sociales. Una reunión tan vasta
concentrada de tal modo en el que solo se podían distinguir largas filas de rostros fieros que se iban extendiendo sucesivamente, constituía un formidable espectáculo que en ninguna parte del mundo se ha podido igualar y que había sido ideado sobre todo para aterrorizar e infundir sumisión en el alma del espectador. Más de 100,000 almas se habían reunido aquí, animadas por un sentimiento en común e incitadas por una sola pasión, pues lo que les había atraído a este lugar era una ardiente sed de sangre de sus semejantes. Jamás se hallará un comentario más triste de esta alardeada civilización de la antigua Roma que este macabro espectáculo creado por ella. Allí se hallaban presentes guerreros que habían combatido en lejanos campos de batalla. Estaban bien enterados de lo que constituía actos de valor. Sin embargo, no sentían la menor indignación ante las escenas de cobarde opresión que se desplegaban ante sus ojos. Nobles de antiguas familias se hallaban presentes ahí, pero no tenían ojos para ver en estas exhibiciones crueles y brutales el estigma sobre el honor, según el valor y habilidad que derrochaban los combatientes. Todo ello lograba el efecto de agudizar el apetito de los espectadores, aumentando su vehemencia, llenándoles de más sabido deseo de los eventos aún más emocionantes que habían de seguir. Un hombre en particular había despertado la admiración y el frenético aplauso de la multitud. Se trataba de un africano de Mauritania, cuyo aspecto y fortaleza eran de un gigante. Además, su habilidad igualaba a su fortaleza. Sabía blandir su corta espada con destreza maravillosa, y cada uno de los contrincantes que hasta el momento había tenido yacían muertos. Llegó el momento en que había de medirse a un gladiador de Betavia, hombre el cual solamente él igualaba en fuerza y en estatura, pero los separaba un contraste sumamente notable. El africano era tostado, de cabello relumbrante y rizado, ojos chispeantes. El de Betavia era de tez clara, de cabello rubio y de ojos avivísimos de color gris. Tan acertado había sido el cotejo en todos los sentidos que resultaba difícil decir cuál de ellos llevaba ventaja, pero como el primero había ya estado luchando por algún tiempo, se pensaba que él tenía esto como una desventaja. Llegó pues el momento en el que se trabó la contienda, con gran vehemencia y actividad de ambas partes. El de Batavia asestó tremendos golpes y a su contrincante, que fueron parados gracias a la viva destreza de este. El africano era ágil y estaba furioso, pero nada podía hacer contra la fría y sagaz defensa de un vigilante adversario. Finalmente, a una señal dada, se suspendió el combate y los gladiadores fueron retirados, pero de ninguna manera ante la admiración o conmiseración de los espectadores, sino simplemente por el sutil entretenimiento de que era el mejor modo de agradar al público romano. Todos entendían naturalmente que los gladiadores volverían. Llegó ahora el momento en que un gran número de hombres fueron conducidos a la arena. Estos todavía estaban armados de espadas cortas. No bien pasó un momento cuando ya ellos habían empezado el ataque. No era un conflicto de dos bandos opuestos, sino una contienda en general, en la cual cada uno atacaba a su vecino. Tales escenas llegaban a ser las más sangrientas y por lo tanto las más emocionantes a los espectadores. Un conflicto de ese tipo siempre destruiría el mayor número en menor tiempo. La arena presentaba el escenario de confusión más horrible. 500 hombres en la flor de la vida y de gran fortaleza, armados con espadas, luchaban en ciega confusión unos contra otros. Algunas veces se trenzaban en una masa densa y enorme. Otras veces se separaban violentamente, ocupando todo el espacio disponible, rodeando una pila de muertos en el centro del campo. Pero a la distancia se asaltaban de nuevo con indeclinables y sedienta furia, llegando a trabarse combates separados en todo el alrededor del macabro escenario. El victorioso en cada uno corría presuroso a tomar parte de los otros, hasta que los últimos sobrevivientes se hallaban nuevamente empeñados en un ciego combate masivo. A la larga,
Las luchas agónicas por la vida o la muerte se tornaban cada vez más débiles. Solamente unos 100 quedaban de los 500 que empezaron, cada cual más agotado y herido que otro. Repentinamente se dio una señal y 2 hombres saltaban a la arena. Se precipitaban desde extremos opuestos sobre esta miserable multitud. Era el africano y el de Batavia. Ya frescos, después del reposo, caían sobre los infelices sobrevivientes, que ya no tenían ni el espíritu para combatirse, ni la fuerza para resistir. Todos se reducían en una carnicería. Estos gigantes mataban a diestra y a siniestra, sin misericordia, hasta que nadie más quedaban de pie en el campo de la muerte, y oían el estruendo del aplauso de la muchedumbre. Estos 2 nuevamente renovaban el ataque uno contra otro, atrayendo la atención de los espectadores, mientras eran retirados los despojos de los miserables, de los muertos y heridos. El combate volvía a ser tan cruel como el anterior. Invariable similitud a la agilidad del africano se oponía la precaución del de Batavia, pero finalmente aquel lanzó una desesperada embestida final. El de Batavia lo paró y con la velocidad de relámpago devolvió el golpe. El africano retrocedió ágilmente y soltó su espada. Era demasiado tarde, porque el golpe de su enemigo le había traspasado el brazo izquierdo, y conforme cayó, un alarido estrepitoso de salvaje regocijo surgió del centenar de millares de así llamados seres humanos. Pero esto no había de considerarse como el fin, porque mientras aún el conquistador estaba sobre su víctima, el personal de servicios introdujo deprisa a la arena y lo sacó. Empero tanto los romanos como el herido sabían que no se trataba de un acto de misericordia, solo se trataba de reservarlo para el desdichado fin que le esperaba.